Hola, buenas noches, ¿pueden oírme? Eh, bueno, voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación de hoy. Bueno, buenas tardes ante todo, mi nombre es Walter Meléndez. Bueno, me pidieron hoy compartir con ustedes un poco la charla de estrategias para reducir el impacto en la productividad frente a la implementación de protocolos sanitarios en proyectos de construcción. Bueno, y básicamente esta es una charla promovida por CITIC, que es un grupo de profesionales que un poco alientan el tema de innovación en la construcción. Y bueno, básicamente lo que buscamos es tal vez mostrar diversas experiencias, diversos aprendizajes que hemos tenido, digamos, en nuestra actividad y en conjunto, digamos, con otros profesionales para tratar de mejorar un poco la productividad de nuestra industria y hacer, digamos, finalmente obras más eficientes y con, con mejores resultados, digamos, para la actividad, para el negocio. ¿Ya? Entonces, lo que hoy pretendo un poco compartirles es un poco la experiencia de implementación de estos protocolos sanitarios que hemos tenido aquí en los proyectos de construcción en Chile. Un poco para que me conozcan, yo soy ingeniero peruano, tengo 4 años ya viviendo en Chile. Eh, Me quedé por un tema por una oportunidad, digamos, interesante, digamos, en una empresa constructora y ahorita estoy como gerente técnico de una constructora de edificaciones acá en Concepción, Chile. Y bueno, no hemos tenido, digamos, acá un poco medidas tan restrictivas, digamos, para poder operar. Definitivamente la pandemia nos ha impactado digamos, en la operación, pero no hemos tenido, digamos, un tema de tener que aplicar una cuarentena o parar nuestra actividad. Y hemos ido aprendiendo, digamos, la implementación de estos nuevos protocolos digamos, a medida se han ido dando, digamos, en el proyecto. Y bueno, no hemos parado ni un día, digamos, aprendido en la marcha. Bueno, y es un poco la experiencia que les vengo a contar y algunas recomendaciones finales, digamos, en los proyectos, teniendo en cuenta que digamos, en Lima, en Perú, en general, digamos, esto se ha hecho muy radical, ha habido una parada muy radical, digamos, que ha sido, digamos, necesaria para frenar un poco eh, la expansión de la pandemia, pero que finalmente también está impactando en la economía y que también, digamos, en un momento se tiene que buscar ese equilibrio para poder continuar con nuestras actividades. Bueno, en este sentido, un poco lo que yo un poco les voy a mostrar es esta experiencia de implementación y básicamente este es un poco el índice que les pretendo mostrar. Básicamente, aspectos generales de pandemia, quiero ser muy, muy, muy breve con esto. ¿Sí? La verdad es que hay mucha información, no quiero saturar más la información que, digamos, circula y que yo creo que es de conocimiento de la mayoría. Un poco cómo ha sido la implementación de estos protocolos sanitarios acá en obra de construcción, el caso aquí de la región donde yo estoy, en Concepción, Chile, el impacto que ha tenido esto en nuestra productividad, desde el punto de vista del costo, el tiempo, la calidad, el alcance, las conclusiones que, digamos, que hemos podido sacar en este corto tiempo y algunas recomendaciones o estrategias para posteriormente dar pase a sus consultas. ¿Ok? Entonces, brevemente, un poco, esta es una página de Johns Hopkins University, que ustedes seguramente la conocen, donde está, digamos, mapeado el tema de cuánto es el avance, digamos, de la pandemia en el mundo, y está bastante, es un cronograma bastante detallado, es un pantallazo al día de hoy. Y tenemos casi 7,5 millones de casos confirmados y más de 400.000 ya fallecidos. Y es un poco la curva, digamos, que igual va, va lineal y parece que está aumentando aún su pendiente, digamos, en el mundo. Así que todavía es algo que no controlamos, que aún sigue expandiéndose y que probablemente siga causando estragos en las economías y en los países, no solamente estragos, digamos, en vidas, sino también, como le digo, también en nuestra economía y en nuestra forma, digamos, normal de vivir. ¿Ya? Y bueno, yo también quería mostrarles
digamos, este estudio que se hizo ya hace algún buen tiempo cuando empezó la pandemia, que decía de que el estilo de vida que conocíamos no va a volver nunca, ¿ya? O sea, esa normalidad que teníamos no va a volver. ¿Y por qué dicen esto? Porque, digamos, cuando uno toma medidas, lo que hace finalmente es aplanar la curva, pero hay como dos caminos, ¿no? Finalmente, aplanarla por un tiempo con medidas restrictivas y después soltar de nuevo a la población y de nuevo volver a tomar medidas, soltarla, volver a tomarla. Y esto que, digamos, se llama como el martillo y el baile, que adaptado, digamos, a la realidad de nuestro país le pusieron el martillazo y el baile es algo que va a ocurrir, ¿ya? Y es algo que va a ocurrir hasta que no se encuentre una vacuna, ¿ya? Y las proyecciones para encontrar la vacuna es el próximo año, y en que la reproduzcan, y en que esto se haga, digamos, de forma masiva, y en que se inmunice a gran cantidad de gente, va a pasar por lo menos meses o tal vez un año más. Entonces, probablemente esta realidad que nosotros tenemos ahora nos impacte por algún tiempo más. Esperemos que no sea así, pero yo creo que es mejor pensar que tenemos que aceptar estas nuevas condiciones y tratar de adaptarnos a esta nueva forma de trabajar y de entender las relaciones, ¿ya? Entonces, yo partiría un poco por eso, digamos, es aceptar esta nueva realidad, esta nueva forma de trabajo que tenemos que tener y cómo esto nos va a impactar, digamos, en nuestra forma de ejecutar los proyectos, de planificarlos, de finalmente poder tener lo que nosotros llamamos una producción normal, ¿ya? Dentro de este contexto, ¿ya? Y bueno, y dentro de este contexto, o sea, yo voy a mostrarles un poco cómo es que se vino dando acá. Acá, finalmente el MinSal estableció igual medidas, también, digamos, los órganos y las diversas industrias trataron de coordinar finalmente cómo era la aplicación efectiva para cada uno de sus áreas. Fue también bastante desordenado al inicio, porque se emitía un organismo, otro lo decía, entonces no había precisión, pero no ha sido sino hasta abril, el 20 de abril, que digamos, después de tantas resoluciones, finalmente hubo un protocolo de acciones preventivas en conjunto que trajo el Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Mutual y la Cámara Chilena, que lanzaron un protocolo específico para obras de construcción, ¿ya? Entonces, finalmente, este compromiso se traduce en este protocolo sanitario, que básicamente tiene como objetivo proteger y cuidar la salud de los trabajadores ante alguna posibilidad de contagio, ¿ya? Y es muy similar a lo que digamos, se ha visto en otros países. En Colombia también existen estos protocolos. También ya, digamos, están iniciando, digamos, actividades, algunas de ellas, digamos, de obras públicas no se pararon, es una realidad también distinta a la que ocurre en Perú. Ni qué decir, digamos, en otros países donde también ha sido distinta la forma. Cada país es una historia y, digamos, como similitud es básicamente lo mismo, ¿no? Mantener la distancia social y protegerse, digamos, de que este acercamiento, digamos, que existe entre personas haga que, digamos, pueda infectar a una persona contagiada a otra. Entonces, esto básicamente tiene como objetivo cuidar a las personas y también tiene un objetivo de no afectar el ingreso a la familia, es decir, tratar de mantener la operación de las actividades de construcción, porque finalmente hay mucha gente que vive esto digamos, no es posible en la gran mayoría de casos hacer, hacer un teletrabajo, ¿ya? Espera un momento. Voy a compartir mi pantalla, al parecer no la compartí, voy a compartirla. Yo estaba mostrándoles ya algunas diapositivas, pero no estaba compartida. Deme un segundo, por favor. Voy a volver a compartir mejor mi pantalla. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver ahora mi pantalla? Por acá por interno ya me confirman que sí. Bueno, voy entonces rápidamente mostrarles este índice, que es lo que había tratado de comentarles, los aspectos generales, los protocolos, el impacto, costo-tiempo de las conclusiones, recomendaciones, estrategias y consultas. Como le decía, esta es la página de la Universidad de Johns Hopkins, donde está actualizado todos los temas del coronavirus, digamos, casi en tiempo real.
Esto es una actualización al día de hoy, a las 4 de la tarde. Y esto es lo que le decía sobre este tema de aceptar el nuevo estilo de vida y un poco digamos, el impacto cuando no se hace nada y, digamos, con las cuarentenas, digamos que va reduciendo, va aplanándola, pero cada vez que soltamos a la población aumenta y hay que volver a controlarla con medidas restrictivas, que es probablemente lo que ocurra, digamos, por algún tiempo, ¿ya? Entonces, finalmente, tratar de acostumbrarnos al distanciamiento social, que es lo que solicitan, digamos, en este sentido. Y aquí le mostraba un poco cómo ha sido la interacción de estos protocolos de acciones preventivas, digamos, acá en Chile. Y este compromiso sanitario que finalmente es una iniciativa que lanza la Cámara Chilena de la Construcción, en conjunto con las empresas, digamos, que están asociadas y las que no, con el fin digamos, mediante la implementación de este protocolo, tratar de hacerlo, de aplicarlo y ser, digamos, coherentes con la misión de mantener la operación y también para ahorrar la vida digamos, de las personas que están, digamos, trabajando en los proyectos, ¿ya? Bueno, entonces, acá les decía, este es el protocolo, yo he tratado de resumirlo, digamos, de una forma bastante simple, con algunas imágenes, y fue, como les digo, recién, digamos, el 20 de marzo, casi un mes y medio después digamos, que se dio el primer caso y que se sacaron varias resoluciones, decretos supremos, y muchos puntualmente de cada industria, digamos, que se homogeneizó con la Cámara Chilena y el Ministerio y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Entonces, en este sentido, básicamente, los aspectos sanitarios es el tema de la flexibilización horaria, ¿sí? Que los trabajadores ahora han estado ingresando desde las 7:30 hasta las 8:30 en horarios separados, 10 minutos, digamos, para cada grupo, y también se están yendo en ese mismo orden, ¿ya? Se están yendo desde las 5:30, ¿sí? Hasta las 7 de la noche. También, digamos, los horarios son diversos. Acá nuestro horario es igual, empieza a las 8, termina a las 6, pero los horarios se han flexibilizado en este sentido, ¿ya? Entonces, hay horarios definidos y hay un protocolo, digamos, para esto, ¿ya? Y básicamente, un poco se distribuyen la jornada en turnos, ¿sí? Con el fin de evitar la aglomeración, tanto en la entrada como en la salida, ¿ya? Además, se otorgan facilidades para que los trabajadores que puedan presentar síntomas puedan recurrir a hacerse los exámenes correspondientes. Hay un protocolo para aislar a un paciente que presente síntomas y poder trasladarlo directamente a la mutual, donde le puedan hacer, digamos, el examen, o derivarlo a una clínica que finalmente le pueda realizar el examen, ¿ya? Además, tiene que haber un comité de crisis, ¿sí? Un comité de crisis donde esté, digamos, marcado quiénes son los responsables de hacer la implementación de esto. Y además, una vez, digamos, definido el comité y definido el protocolo, informar y capacitar a los trabajadores de cuáles son estas reglamentaciones. Nosotros hemos tenido que cambiar nuestros RIOs, que no es más que todo que el Reglamento Interno de Trabajo y Salud Ocupacional, con el fin de agregar todos estos ítems dentro, digamos, del marco del reglamento para poder trabajar dentro de los proyectos. Es decir, se les pide a ellos que vengan con mascarilla, se les provee de esa mascarilla, en especial a los que se transportan en vehículos públicos, de un lugar a otro, y para que también puedan, digamos, desinfectar, digamos, la zona en el momento del transporte, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, lo primero y digamos, más rápido que se hizo fue implementar el teletrabajo, pero esto solamente es posible en las áreas de la oficina principal, o sea, la oficina central, y algunas, digamos, áreas dentro de la oficina técnica. Pero en general, digamos, la oficina técnica dentro de obra prácticamente ha seguido yendo constantemente, y lógicamente los temas operacionales tienen que hacerse, digamos, físicamente. Pero todo lo que son áreas de soporte se mandó a teletrabajo, se tuvieron que también ajustar muchos puestos, es decir, la oficina central se redujo. Yo le estoy contando un poco la experiencia, digamos, en la empresa donde estoy. Se redujo, o sea, se tuvieron que despedir algunas personas y tratar de mantener un poco la operación para los proyectos, digamos, con algunas funciones también digamos, que se tuvieron que duplicar, ¿ya? Entonces, en este caso,
Además de eso, también las acciones ya para dentro de la obra era informar a las empresas externas sobre que tienen que tener y cumplir estos requisitos, es decir, todos los proveedores tienen que también cumplir estos requisitos. Evitar un poco los saludos, digamos, directos y a una distancia mínima de 1 metro entre personas de acá. No te piden 1,5 metros como lo hacen en Perú, te piden 1 metro. La medición de temperatura corporal de los trabajadores al ingreso y un documento de declaración de estado de salud que toda persona que ingrese a las faenas se registre y digamos, haga una declaración sobre que no presenta síntomas, ¿no? Las mascarillas, digamos, descartables, eliminarlas, así que se dio también mascarillas lavables. Lavado de manos, al menos durante 20 segundos. Aquí implementamos lavado de manos cada 2 horas. Y asegurar que los trabajadores, digamos, se hayan aplicado el lavado de manos o alcohol gel en el momento de firmar el libro de ingreso y el control de ingreso horario, ¿ya? Además de mantener limpias y sanitizadas las superficies, nosotros sanitizamos 2 veces a la semana, digamos, el proyecto en general, y cada 20 minutos, digamos, las áreas que utilizan, por ejemplo, como comedores o vestuarios, ¿no? En el momento de entrada y salida, en los turnos que habíamos un poco establecido. Bueno, entonces acá tengo unas imágenes, por ejemplo, esta es una imagen de uno de los proyectos. Acá se puede ver un poco, bueno, esto es para limpiarse los pies al inicio, y acá hay un, digamos, un pediluvio de calzado, ¿ya? Donde es agua con cloro al 5%, digamos, al 5%, ¿sí? Y son 20 centímetros cúbicos por cada litro. O sea, 4 cucharaditas por litro, se mezcla con un cloro al 5%, y esto se coloca, digamos, para que cualquier elemento que pueda haberse pegado en el calzado se sanitice. Después de eso pasan a esta siguiente estación. Esta siguiente estación es una estación de lavado de manos, donde hay jabón, se lavan las manos, y de recién en ese momento pasan a la medición a la toma de temperatura, ¿ya? Nosotros inicialmente conseguimos estos termómetros, ¿ya? Estos termómetros son termómetros infrarrojos, pero tuvimos que cambiarlos, digamos, a termómetros digitales, que eran estos de acá, que eran personales, que le íbamos a proveer cada uno, y después vimos que la mejor opción era tener estos termómetros, que son termómetros médicos, ¿ya? Que tienen más o menos 0,5 grados de error, y que son los indicados para hacer la medición en persona, ¿ya? Estos que les mostré anteriormente son indicados, pero para medir objetos, ¿ya? Objetos, para medir algún metal, digamos, algún objeto en general, ¿no? O sea, no es para personas, no está indicado para personas. Entonces, en ese sentido igual fue una experiencia importante, y también conocer, digamos, que esto es lo que se verifica y se pide en el momento digamos, de hacer la revisión. Y ahora les voy a contar un poco porque, digamos, aquí en Concepción cerraron 3 proyectos hace aproximadamente 2 semanas, que hubo una fiscalización, digamos, a todos los proyectos de construcción sobre un poco la aplicación de estos protocolos, ¿ya? Bueno, duchas y vestidores, se dice reforzar la rutina de limpieza y sanitización. Sanitización acá es desinfección, previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a vestidores, baños y duchas. Antes del inicio y término de la jornada, aplicar nuevamente la limpieza y sanitización. Y limitar el ingreso de trabajadores en grupos de no más de 20 personas, ¿ya? Dependiendo del tamaño del área destinada. Entonces aquí, bueno, esto fue un poco unas imágenes. Todos estos son módulos que también nosotros alquilamos de duchas. Y bueno, y esto de por sí ya vienen separadas. Aquí en verdad es poco lo que hemos hecho, simplemente verificar, digamos, que se utilice. Miren, para ser sinceros, desde que empezó la pandemia, es poco o nada lo que se ha utilizado la ducha. La mayoría prefiere salir y ducharse en sus casas, ¿ya? Salen, se sanitizan, como no hay ese contacto, lo hacen, digamos, en su casa, pero, digamos, se tiene que cumplir con esto, por si es que alguien quiere tener las duchas del agua caliente que solicitan, y, digamos, con esa separación, ¿ya? Y bueno, igual acá, y proveerle también jabón, y tener, digamos, las zonas desinfectadas, digamos, constantemente, ¿ya? Otro tema era establecer cuadrillas específicas de limpieza y sanitización. Como les comento, hay una persona que es la que se encarga de hacer esta sanitización, digamos, a la obra
2 veces por semana, la sanitización general de los ambientes, habilitar puntos de lavado y de limpieza en distintos lugares de faena. Bueno, nosotros tenemos un horario de lavados digamos, 2 horas, cada 2 horas se avisa por radio y la gente pasa y se pasa a los lavatorios ya instalados y se lava las manos para que continúe con sus labores, y se les obliga, digamos, a portar mascarilla para el transporte, ¿ya? Y una mascarilla, digamos, no descartable, sino una mascarilla, digamos, lavable para su faena. Esto también se le ha provisto también del alcohol gel en estas botellitas, y todo eso se firma en registro, finalmente, para dejar y constatar que se le entregó, digamos, y se implementó con, ¿ya? Cautelar por el uso de mascarillas, y tienen que ser, digamos, de acuerdo a estas recomendaciones que te hacen. Velar por la entrega de los equipos, y que sea entregado solamente por el encargado o pañolero, o sea, por el bodeguero que le decimos nosotros, previo a efectuar la limpieza e higienización. Supervisar que el trabajador solamente utilice una herramienta, y que se prohíbe el traspaso o préstamo entre varias personas, ¿ya? Velar finalmente porque toda herramienta sea manipulada con guantes, y aún así esta limpieza se haga en forma periódica, ¿ya? Limpiar con alcohol gel las manillas y puntos de distribución de las herramientas previo al uso. Bueno, esto es un poco la foto que le he mostrado, bastante señalética, bastante informativo sobre cómo usar. En verdad, esta etapa ha sido de mucha concientización a las personas, ¿no? O sea, también pedirle que solamente a los que vienen al trabajo, solamente se dirijan al trabajo y después se dirijan a su hogar. No lo comenté al inicio, pero, por ejemplo, aquí hemos tenido aplicación de medidas periódicas. No ha sido tan abrupto como que se han cortado todas las actividades económicas, digamos, de un momento a otro, sino ha sido periódico. Y yo creo que a la semana de iniciado el primer caso, ya se están cerrando escuelas, y a las 2 semanas, digamos, ya casi ningún evento social, y a la tercera semana es que se prohibió y se hizo un toque de queda. Es decir, acá hay toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y eso es en todo el país. Entonces, finalmente, digamos, estas restricciones también uno tiene que hacer que caigan dentro del horario, ¿ya? Para que, digamos, puedan salir, digamos, con tiempo, y también puedan llegar, digamos, con el tiempo que se requiere. Nuevamente, bastante información de qué hacer. Acá esta es la zona de aislamiento, es decir, cuando hay alguien con un síntoma se puede ver, se le pide mantener la distancia, se les pide cómo es el proceso de lavado, se les solicita que salgan con mascarilla, digamos, cuando salen de la obra. Y también lo que tuvimos que hacer, digamos, en estos casos es separar las reuniones generales que teníamos los lunes, ahora las hacemos, pero en grupos separados. Hemos marcado el suelo cada metro para que la gente se coloque en estas X en el piso, pero ya ahora está separado, digamos, y así son las charlas, son por cuadrillas y por especialidad. Otra de las acciones que hicimos, digamos, al interior de la faena, limpiar un poco los utensilios de trabajo. No es posible prestarse los utensilios. Se debe tomar un poco los elementos de protección personal al inicio, y que, digamos, el uso de estos lentes y antiparras también sean parte de la función, digamos, de protección, y suspender esto que les decía, las charlas que requieran la participación de más de 10 personas. Y en el caso de efectuar reuniones de obra, reducir el número de asistentes y asegurar un distanciamiento mínimo al menos, de tener charlas con menos de 10 personas. Eliminación de las reuniones masivas, y circuitos separados, digamos, de obra de faena para accesos y salidas entre escaleras, áreas comunes. Y finalmente, mediante las indicaciones de supervisión y señalética, tomar un poco todo lo que sea las medidas preventivas más importantes. Bueno, estas son las mascarillas reutilizables que les comenté que se entregaron a todos. Se les entregó 2 unidades a todos. Se les pedía el uso de lentes, pero después se cambió, digamos, por el uso de caretas. ¿Por qué? Porque mucha gente que usaba lentes tenía que se empañar los lentes con la mascarilla. Entonces, por eso se cambió, digamos, por las mascarillas y por el uso de caretas, ¿no? Para evitar un poco estos antifaces. O en algunos casos, caretas y lentes, ¿ya? Se implementaron estos horarios de almuerzo, colación, que bueno, es lo mismo que acá que el almuerzo, ¿sí? En grupos, en turnos, ¿sí? Aquí miren, acá lo que se hizo fue que las mesas que eran inicialmente esto y que habían aproximadamente 10 personas,
se tuvieron que ampliar, se tuvieron que colocar separadores cada 1,5 metros, y estas mesas, digamos, que antes tenían 10 personas, ahora tienen como máximo 6, ¿ya? Bueno, esto es básicamente un poco lo que se hace con este tema de proteger, velar por el lavado de manos previo al ingreso a los comedores. Finalmente, los trabajadores son solamente, los utensilios de los trabajadores son solamente de uso personal, y el distanciamiento entre mesas es de al menos 1,5 metros, ¿ya? Y finalmente el lugar tiene que mantenerse en permanente higiene, y una vez utilizado, al salir tiene que sanitizarse, higienizarse, para que nuevamente entre el siguiente grupo, ¿ya? Bueno, entonces un poco las mesas como quedaron al final, se ampliaron y tuvieron que reducirse, digamos, también la cantidad de comensales y partirlo en horario, porque finalmente los espacios destinados para esto no es que se ampliaron, no es que se hizo finalmente más comedor. Otro de los temas era velar por el lavado de manos, que yo lo expliqué, asegurar que todos los que utilicen transporte público lleven mascarilla, y en caso de contar con buses, estos buses debiesen desinfectarse antes del inicio de los traslados y disponer de puntos de limpieza de manos en los subiestos de alcohol y todo eso. Nosotros no tenemos un bus que nos transporta a los trabajadores. Lo que hicimos ahí también fue tratar de unir grupos de gente que trabaja en la obra y ponerlo, digamos, dentro de alguien que tenga una unidad particular que los pueda recoger. ¿Ya? Entonces, eso también sí fue algo que hicimos con el fin de asegurar que lleguen, ¿ya? Que lleguen, digamos, a los proyectos, lleguen a las obras. Y esto, digamos, centro de lavado de manos, como les digo, que cada 2 horas tienen que lavarse al menos cada 20 segundos. Bueno, no solamente fue eso lo que se hizo, sino también hubo el caso que las personas mayores de 65 años que presenten enfermedades respiratorias, tratamientos diabéticos, trasplantes o enfermedades pulmonares, se abstengan de trabajar. Esto en verdad fue una medida también bastante controversial acá, pero finalmente, ¿cómo lo solucionamos? Haciendo que las personas que eran mayores de 65 años firmen una declaración jurada, digamos, que están conscientes del tema y que aún así, digamos, quieren acercarse digamos, a las unidades de trabajo con el fin de seguir laborando, que finalmente también es un derecho que digamos, que no se les podía, digamos, negar. Y así hicimos en el caso de 3 personas, ¿sí? 2 de ellos eran contratistas y uno de ellos sí trabajaba igual con nosotros. Pero lógicamente esto se les hace firmar este documento un poco también para evitar responsabilidades, digamos, al futuro, ¿ya? Y eso fue un poco la medida de solución que nosotros tomamos. Gestionar medidas que permitan al trabajador acceder a beneficios que contemple excepcionalmente para efectos de ley. O sea, efectivamente han habido muchas medidas con el fin de reactivar el sector, y bueno, se están tratando de aprovechar todas estas que son básicamente temas, digamos, de beneficios también laborales, digamos, para los trabajadores. Y finalmente, medidas preventivas en el hogar, a partir de indicaciones entregadas por la uniformidad sanitaria. Es decir, no solamente es un tema dentro del trabajo, sino también que esta información llegue y, digamos, en el hogar también pueda también tratar de mantenerse, digamos, esto, ¿no? Ahora, nosotros hemos tenido casos sospechosos. Un contratista, digamos, estuvo dentro de un grupo de trabajadores que asistieron a una iglesia, y él formaba parte de esa iglesia, y bueno, ahí hubo un brote. A él se aisló, ya se le pidió que haga su cuarentena, y se pidió que entre y reingrese con un examen PCR de que, digamos, que se hizo 3 días después de haber entrado en cuarentena, ¿no? Donde ya pudo haber desarrollado una enfermedad. Hasta el momento, digamos, todos han salido negativos, pero, digamos, es parte del protocolo que nosotros seguimos también ante un posible caso, no de contagio, sino de sospecha de alguien cercano, ¿no? Y más que todo concientizarlos de que es muy importante que ellos puedan avisar sobre este caso, ¿ya? Otro de los temas es el lavado frecuente de manos, que ahora hablé. Si en caso de que alguien está sospechoso o tiene alguno de los síntomas, o fiebre sobre 38, tos seca, debe quedarse en su domicilio y llamar, digamos, a la obra, con el fin de que podamos contactar con un centro médico, ¿ya? Para que puedan ir y verificar, digamos, su estado. Generalmente ahora, digamos, ha implementado un sistema que va
a la casa, toma, digamos, a esa persona y en base a eso, digamos, también a los entes cercanos, siempre que haya un caso positivo, ¿sí? En caso de no presentar síntomas ni estar enfermo, evitar en lo posible el transporte público en horas peak. Como les comento, ahí se da flexibilidad para que puedan salir antes. Y trabajadores que utilicen el transporte público o transporte privado provisto por la empresa tienen que estar con los impuestos por el Ministerio de Transportes, no era en nuestro caso, como les comenté. Desplazamientos en vehículos particulares, debe desinfectarse también el vehículo. Y todo lo que sean recintos cerrados, salas de espera, ascensores, transitar por los espacios públicos de alguna de las comunas, usar obligatoriamente mascarilla. Un poco más de lo mismo. Y acá yo les quiero comentar un poco sobre este tema. También hubo un tema de la implementación de este túnel sanitizador, que finalmente fue construido, fue colocado con los esparsores, pero nunca lo pudimos poner en marcha debido a que el producto, digamos, que se utilizaba, que en este caso era amónico ternario, o el cloro, que también fue en un momento la opción, no era compatible y no está aprobado, digamos, por ningún ente de salud. Por lo tanto, finalmente, el ente de salud digamos, dio su opinión al respecto, ¿sí? Y proclamó que, digamos, no había ningún producto autorizado, ¿ya?, para este tipo de túneles. Por lo tanto, se solicitaba que hasta que no emitan, digamos, un producto, no se podía utilizar, ¿ya? O debía ser un producto, digamos, autorizado por ellos. Pero no existe tal producto, y a la fecha todavía no existe este producto. Entonces, este tipo de túneles igual fue descartado, como le digo, está ahí, pero no se utiliza o no tiene ningún sistema de entrada o salida que pudiese ser beneficioso para el proyecto. Más sí las zonas, digamos, las zonas de las oficinas, las zonas de trabajo, ya como le digo, que se hace con este sistema de desinfección 2 veces por semana. El uso de mascarillas al salir y la firma de protocolos un poco para documentar digamos, estos puntos. Ok, y miren, y con todas esas implementaciones nosotros hemos tenido ya la inspección de la autoridad sanitaria, ¿ya? La Seremi se ha acercado, no para ver temas relacionados a seguridad, sino hacer inspecciones relacionadas solamente al tema de COVID, ¿ya? Solamente al tema de inspección de estos protocolos y el cumplimiento de estos protocolos, ¿ya? Pero nosotros hemos tenido hace bastante poco, podemos decir 20 días, ¿sí? 21 días, una inspección, ¿ya? Que llegó así sin avisar, y hemos tenido básicamente una visita de fiscalización sobre el plan de vigilancia, efectivamente, sobre el COVID-19, ¿ya? Yo aquí le voy a mostrar un poco el acta de inspección que nos hicieron. Básicamente acá lo que detalla son un poco los hechos relacionados con las zonas que se han visto, ¿no? Por ejemplo, acá se constató en terrenos de diente el control de acceso al pediluvio, lavado de manos, control de temperatura, los comedores, los baños, las oficinas, las duchas, y todo, digamos, lo relacionado con las nuevas medidas impuestas en los protocolos. Se pidió la ficha técnica de los productos desinfectantes, los registros de los puntos de reuniones, ver si esto está impuesto en el reglamento también del trabajo, y todo lo relacionado. Y acá finalmente es el resultado de la inspección. Como les comento, fue hecho por el Seremi el 20 de mayo. Y básicamente aquí un poco decreta que por alerta sanitaria indicada el 5 de febrero respecto al tema del COVID y las diversas resoluciones, existe el control de acceso, digamos, con pie limpio, lavamanos y control de temperaturas con registro, comedores con cubículos para distanciamiento social, baños con agua, jabón, papel higiénico, casilleros sectorizados, oficinas selectivas con distanciamiento social y alcohol gel, duchas en buen estado, cantidad de acorde a la obra, personal en obra con mascarilla, uso obligatorio, y se contrata una totalidad de 103 trabajadores, ¿ya? Y después te piden entregar toda la información, digamos, aparte de la visualización que se hace, toda la información referida al tema de los procedimientos de limpieza y desinfección de los ambientes, el procedimiento de trabajo seguro, la actualización respecto al COVID, o sea, respecto al protocolo, la capacitación sobre los nuevos CPPs, el registro de entrega de elementos, las fichas técnicas de los productos,
y finalmente hacérselo entrega, digamos, al administrador. Esto es un poco igual las imágenes que les mostré. Aquí está el túnel, ¿no? El túnel lo utilizamos como un techo acá para el lavado de calzado. La toma de temperatura, digamos, hecha por también el guardia de seguridad. Los cubículos que también ya se los había mostrado, un poco el distanciamiento también entre los cubículos, los baños, ¿no? Los lugares para lavarse las manos, los casilleros sectorizados también, digamos, con el distanciamiento social de los contratistas, los jornales, los albañiles, los cangueros, o sea, los peones, los albañiles y los operarios que también, digamos, se encuentran. Un poco las salas, por ejemplo, las salas también con esta separación, con este distanciamiento, también se verificaron. Nuevamente igual las duchas. Bueno, y en verdad, básicamente el tema de las observaciones que hicieron era que tenía que estar dentro del protocolo un poco todos los materiales desinfectantes con su resolución, que es lo que también se solicitó, y que tiene que estar el horario claramente definido de los trabajadores. Entonces, básicamente fue la observación que tuvimos como 3. La tercera era, digamos, un poco enviar un poco esta información, digamos, firmada, trabajador por trabajador, de que se ha recibido las capacitaciones y los implementos, ¿ya? Bueno, entonces, todo esto es como un poco para mostrarle lo que ha ocurrido un poco acá, un poco cómo es que se cumple, cómo es que se da a registrar este tema, porque, como les comento acá, esa inspección comenzó a hacerse hace 3 semanas y muchos proyectos grandes, digamos, que también están implementando, fueron cerrados básicamente en la mayoría de casos por el tema de comedores. ¿Ya? No está la separación correcta entre personas y no están los horarios establecidos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va el tema un poco en Perú? Las actividades sé que ya están reiniciándose, tienen que entregar los formularios para que les autoricen, digamos, este inicio de actividades. Y va a ser como un inicio básico, donde no se van a, digamos, no se van a iniciar redes de comunicación, gas, electricidad, básicamente va a estar también restringido por los municipios, los horarios de funcionamiento. ¿Ya? Las obras se van a reiniciar al día calendario siguiente de ingresar al protocolo de sanidad ICOP, que administra el MINSA, y que se tiene que presentar un plan de reanudación y plan de vigilancia y prevención al control del COVID, siguiendo un poco las resoluciones ministeriales, la 239 y la 089 del Ministerio de Vivienda. ¿Ya? Y finalmente la aplicación de este plan y prevención para el control del COVID en obra, que debe estar, digamos, ser como un anexo o como complementar ya el plan de seguridad que existe, digamos, en las obras. Y finalmente, esquemas como estos, esto lo saqué también de una presentación que hicieron en Capeco, de cómo va a ser un poco el tema del plan para un poco el distanciamiento social. Acá te piden básicamente que tú puedas ir separando y haciendo los esquemas de cómo van a estar tus cuadrillas y cómo, digamos, van a estar operando de manera que no se junten todos, digamos, en el mismo punto, ¿ya? Entonces, ahí sobre este tema, un poco lo que yo quería un poco mostrarles es cómo nosotros hemos manejado acá el tema en los proyectos y algunas recomendaciones al respecto, ¿ya? Primero, comentarles que finalmente sí hay una merma en los rendimientos de partidas por requerimientos de separación entre actividades. Definitivamente, este nuevo reacomodo hace que los rendimientos, digamos, se desordenen y tengamos que buscar un poco, tratar de, con estas nuevas condiciones, tratar de reformular un poco las cuadrillas, ¿ya? Pero, además de este reordenamiento que podría ser algo negativo, sí nos ha ayudado a organizarnos mejor. O sea, las principales actividades también nos ha ayudado un poco a replantearla, a repensar y ordenarla de manera de cumplir con este nuevo requerimiento, ¿ya? Sí ha habido un aumento en plazo en obra de ejecución. ¿Por qué? Porque finalmente yo he tenido que reducir algunas cuadrillas, ¿sí? Y finalmente esto debido a que, más que todo, no necesariamente al tema de falta o de cuadrillas más pequeñas, pero sí aumento de falta de personal. ¿Y por qué? Falta de personal porque aquí no se establecieron, digamos, cuarentenas obligatorias, pero sí hubieron cordones sanitarios de muchas regiones cercanas. Entonces muchos trabajadores venían de esas regiones y ya no podían llegar. Esto finalmente significó que nosotros estemos del 100% operando con el 70%, con
con el 75% del personal, digamos, diariamente, porque algunos faltaban y algunos estaban bloqueados su comuna, ¿sí? Su distrito, por lo tanto no podían llegar, ¿ya? Entonces esto, digamos, impactó, digamos, en los plazos. Finalmente, muchos sitios se han tenido que cambiar. Nosotros teníamos pensado terminar un proyecto, digamos, ahora en octubre, y lo hemos pateado a diciembre, ¿ya? Y esto, digamos, igual significa, digamos, aumentos, lógicamente, en los costos. Y esto mismo también está dentro del impacto, digamos, en la entrega de los departamentos, digamos, para nuestro cliente. Nosotros ejecutamos proyectos de edificación de departamentos y estamos un poco, no a la fecha modificando estas entregas, pero sí pensando de que esto podría finalmente, si se mantienen un poco estas condiciones, o sea, llegar muy a las justas con la entrega, digamos, de estos departamentos. Igual no estamos comiendo nuestras holguras, ¿ya? Muchas importaciones, especialmente importaciones que venían de China, por ejemplo, nosotros tenemos algunos accesorios de ventanas que la habíamos importado de China, se han retrasado, ¿ya? Pero la mayoría de ellos, digamos, en 1 o 2 meses, ¿ya? Sí llegan porque no está bloqueado igual estas importaciones, pero se han retrasado, ¿ya? Y esto es un poco las cosas negativas, pero cosas positivas, yo, digamos, lo encuentro es que finalmente las reuniones de obra, finalmente ha sido más efectiva y organizada. Digamos, ha sido difícil al inicio porque hemos tenido que instalar los programas, no estamos acostumbrados, digamos, a trabajar de esa manera, pero al final yo creo que definitivamente podemos decir que nos ha dado un mejor orden y más efectividad, digamos, para poder tomar decisiones, ¿ya? Respecto al tema de costos, finalmente hay costos asociados a equipos de protección, esto es lo básico. Hay costos relacionados, digamos, a la nueva distribución y costos de sanitización, ¿sí? Y también costos relacionados un poco con el reordenamiento de horarios de entrada y salida que también, digamos, que también implican, digamos, dentro de la forma como operamos. Pero estos son costos, digamos, que no son tan significativos comparados con otros costos que sí pueden significar, digamos, mayor tiempo, digamos, de la obra y son fácilmente identificables, ¿ya? Así que nosotros aquí en este tema, todos estos nuevos costos, los hemos estimado y hemos creado un nuevo centro de costos para todas estas actividades y estos equipos relacionados con el tema de la pandemia. O sea, todo material, nuevo requerimiento, una nueva ordenanza o un nuevo, digamos, requerimiento que pidan, va asociado, digamos, a estos costos, ¿ya? En tema de calidad, yo diría que ha habido un impacto positivo, en el orden y la calidad, y un mejor ordenamiento, digamos, en control de protocolos, ¿sí? Ha habido bastante impacto, digamos, como digo, revisar las principales actividades. Nosotros estamos en la etapa de acabados, terminaciones, aquí le dicen, y se ha podido ver un poco que nos ha ayudado un poco a plantearlo, ¿no? A plantear y a ordenar mejor nuestros protocolos. En calidad yo creo que ha sido un tema positivo, ¿ya? Logística, como les comento, proveedores locales con nuevos protocolos, también los proveedores tienen nuevos protocolos, y las importaciones y materiales en zonas de cuarentenas limitadas, por ejemplo, ahora Santiago está en cuarentena, también se han visto, digamos, están demorando más de lo previsto. La mayor cantidad de materiales nosotros no teníamos ya en obra, así que no son muchos, pero muchas de las nuevas cosas o de los aumentos o disminuciones que hay, digamos, en los proyectos, sí nos ha significado un mayor tiempo. No que altere el hito final, pero sin impacto al final, ¿ya? Bueno, y finalmente, una pregunta que todo el mundo hace: ¿quién asume estos costos? ¿No? ¿Quién finalmente tiene que asumir estos costos? ¿No? Entonces, a ver, si nosotros nos poníamos a fines de año o a principios del 2020 a pensar, y alguien hacía una matriz para identificar estos riesgos, la mayoría probablemente no los identificaría o no sabía digamos, que esto iba a significar un cambio, digamos, en toda nuestra forma de vida y en nuestra actividad económica. Entonces, bueno, ahí lo que yo puedo decirles en este caso es que finalmente hay que revisar el contrato, ¿ya? Y también revisar un poco los seguros que nosotros tenemos, ¿ya? Pero que finalmente, en el caso, por ejemplo, de Perú, lo que ocurre es que
si hay un decreto supremo digamos, de paralización de actividades, esto tiene rango de ley, y finalmente esta ley o este tipo de decreto puede servir un poco para sustentar estas ampliaciones de plazo. Y hay unas que son obvias, que es por la paralización propia, ¿sí? Y hay otras que digamos que sí tienen que ser más detalladas y más analizadas y que también pueden ser más discutibles, que ya son, digamos, debido a estas nuevas condiciones, es decir, los costos directos, o sea, por rendimientos, productividad de principales partidas, y que lógicamente esta disminución de personal haga que la curva, digamos, de personal sea una curva más plana, por lo tanto, la obra termine en un mayor tiempo, y esto también signifique mayores costos indirectos, ¿ya? Y también nuevo reacomodo de los hitos o de los plazos. Finalmente, yo le recomiendo que finalmente, o sea, se asesore uno legalmente con estos temas, o sea, están las herramientas, igual yo creo que finalmente los contratos y que nosotros manejamos digamos, en nuestro país es básicamente por un tema de la buena fe, y en este sentido el Código Civil está amparado para ver que, digamos, estos son temas, digamos, que no podían ser previstos, ¿sí? Pero que definitivamente, digamos, tienen que pagarlo. O sea, desde mi perspectiva, básicamente el cliente es quien asume esto, ¿no? Si el cliente, digamos, sabiendo que, desde el punto de vista de una constructora, ¿ya? Desde el punto de vista, digamos, del Estado, lógicamente, los proyectos que ve el Estado va a tener que asumir un poco esos nuevos costos, básicamente, y también estos aumentos de plazo que, digamos, que van asociados a ello, ¿ya? Entonces también ubicarse, si uno por ejemplo es una contratista que trabaja para alguna constructora, un poco saber que esto, digamos, se tienen que desplazar sus hitos, y también saber de que, digamos, si su contrato indica un determinado tiempo, esto también, digamos, tiene que ir asociado a cómo esté su estructura de su contrato, para ver si esto también implica unos gastos generales o unos costos indirectos adicionales, digamos, para ello, ¿ya? Y los costos de equipo de protección personal y desinfección e implementación, que como le digo, son costos no menores, pero que son parte de lo que hay que, digamos, comentar a implementar, y que va a ser como parte de la nueva forma o la nueva normalidad. Bueno, un poco en base a lo que les comento, les puedo decir que es difícil de mencionar el impacto final, porque, digamos, esto está en proceso, esto es algo que va actualizándose, se van agregando nuevas medidas, se van retirando otros, y finalmente debe evaluarse para cada tipo de proyecto y sus condiciones, y finalmente no esperar a último momento para dimensionar el total, sino ir haciéndolo por partes. Esto es lo que es una recomendación, pero lo importante es poder saber que, digamos, que esto impacta, en nuestro caso, a la fecha de nuestros proyectos, ya hay una ampliación de 2 meses, a pesar que no hemos parado, básicamente por personal que no ha asistido, digamos, a los proyectos. Había un contratista, digamos, que toda su gente vivía en Ponte en Coronel, que era una zona cercana acá, y que esa zona tuvo un cordón sanitario, entonces estuvieron como 2 semanas en cuarentena, sin que nadie pueda entrar ni salir de esta zona. A eso se llama un cordón sanitario, porque aumentaron los casos en esa zona. Entonces eso también significó, digamos, un atraso en este sentido, ¿ya? Y finalmente lo importante es adaptarse a esta nueva realidad. Así vamos a operar, así va a funcionar la economía, digamos, en nuestro sector, y esto es algo que ya está, no es algo que, como les comentaba al inicio, solamente sea por un tiempo, así que hay que, yo creo que adaptarse, digamos, a esta nueva forma de operar. Finalmente la obra se ralentiza, ¿no? Eso es algo que digamos, hemos visto nosotros, la obra está mucho más lenta. Igual la gente viene, o sea, la gente, digamos, se ha habido una concentración, la gente viene a trabajar, el miedo inicial que sentían al inicio se ha superado, pero se concientiza a la gente para que solamente trate de venir al trabajo y después trate de retirarse directamente a su casa. Y sabiendo que, como le digo, que el toque de queda igual está vigente, ¿ya? Es seguro que los protocolos y procedimientos se actualizarán a medida que se conozca más sobre la pandemia. Finalmente, acá un tema muy importante, que es el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que muchas de estas tecnologías que se usan van a quedar como parte de buenas prácticas. Es decir, a nosotros el tema de las reuniones, por ejemplo, nos ha significado mejoras, ¿no? Y hay mucha gente proveedores, el arquitecto, los especialistas, con los que también tenemos, digamos, reuniones, donde es más efectivo, digamos, y ya vienen y muestran
información. Yo creo que esto es un tema que esto se va a quedar, por ejemplo, y va a mejorar un poco la forma como interactuamos. También impactos negativos, digamos, un poco tecnología, por ejemplo, que de otra forma no hubiésemos podido introducirlo. Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de utilizar, por ejemplo, montacargas, elevadores que no están contemplados inicialmente en el proyecto y que lo hemos introducido un poco con el fin de tratar de recuperar, digamos, un poco el tema de los plazos, que de una u otra forma hubiéramos seguido utilizando, digamos, otro sistema para poder elevarlo, debido a que, digamos, ya la torre de grúa había sido montada, pero muchas tecnologías, digamos, como equipos, digamos, se han planteado y se han aceptado en ese sentido, pero creo que todavía habría que darle una revisión desde el diseño, ver si esto puede venir con el fin de que la mano de obra también se pueda optimizar, ¿ya? Finalmente, es un impacto, digamos, en ralentización, pero también es un mejor control, ¿ya? Un mejor control, digamos, de los proyectos, ¿ya? Y otro tema, definitivamente, miren, sí ha habido mucho recomodo de personal, hemos tenido que reducir el personal de la oficina principal, del staff, y dentro de la obra. Es más, muchos cargos, por ejemplo, en oficina técnica ahora son supervisores, y esto ha ayudado un poco porque ha profesionalizado más un poco el área de producción, pero también, digamos, lo estamos haciendo con menos gente, ¿ya? Y nos hemos dado cuenta que lo podemos hacer con menos gente, ¿ya? También hemos renegociado el flujo de pago por los proveedores, esto básicamente para pagarlo en mayor tiempo. En esto se ha accedido y, digamos, hay beneficios, digamos, también fiscales en este sentido. Y finalmente acá la recomendación es un poco que lo primero es que evaluar un poco el tipo de cliente con el que nos enfrentamos, un poco la capacidad de continuar, digamos, con el proyecto, o sea, la que él tiene para continuar con este y más proyectos, y un poco la relación más comercial que se maneje, digamos, con él, ¿ya? Como les comento, es crear un centro de costo para estimar, digamos, todos esos costos, para poder separarlo, para poder presentarlos como aumentos de obra, ¿sí? Y que esté, digamos, claramente transparentado. Y evaluar un poco las partidas del proyecto para calcular un poco las nuevas cuadrillas, y en base a estas nuevas cuadrillas, estimar los nuevos rendimientos, ¿ya? Y con estos nuevos rendimientos, poder hacer la proyección de los hitos finales de obra y finalmente los aumentos en los costos ya de cada partida, ¿ya? Recalcular estos adicionales en base a la ampliación de plazos para contratistas, en base a estas mismas condiciones, y ver medidas para industrializar un poco los procesos, de forma de mejorar un poco también la ejecución, digamos, de la producción en obra, costear un poco las nuevas medidas sanitarias de al menos 2 meses hacia adelante. Es un tiempo, creo, prudente de que uno puede costear estas nuevas medidas, digamos, que no van a estar, digamos, o no se van a dejar de ser al menos de 12 meses. Y también invertir en asesorías. O sea, a ver, yo puedo decir que, por ejemplo, nuestra contabilidad, nosotros ahora la hemos también tercerizado. Antes teníamos 2 contadores que veían, eso también se ha tercerizado. Algunos contratos también se han flexibilizado. Aquí es diferente que en Perú, por ejemplo, aquí los contratos son por hito, por plazo fijo o indeterminado, y la mayoría ahora están por hitos, ¿no? Por hitos de término, o por una fecha determinada, y se va renovando cada mes a mes. Los horarios también se han flexibilizado, se han hecho nuevos contratos para que la gente que puede trabajar de casa también trabaje de casa. Y finalmente no escatimar en recursos, digamos, porque finalmente estas inspecciones que te pueden hacer te pueden cerrar una obra, y esto al menos significa 2 o 3 semanas para poder volver a iniciarla. Y eso, realmente, el costo asociado a esto es que ya viene ese por responsabilidad propia digamos, del que ejecuta el proyecto, más caro que cualquier otro tipo digamos, de costo que pudiese significar, digamos, colocar estas nuevas medidas en los proyectos. Bueno, voy a leer ahora unas preguntas que me han hecho para poder responderlas de la forma más rápida posible, y también darles un poco los alcances, digamos, en este sentido, un poco en base a esta experiencia, ¿ya? Me dice Roberto Nieto: si en un frente de trabajo un trabajador presenta síntomas, luego se le separa y se le realiza el aislamiento, se tendría que reemplazar por otro trabajador para continuar con los trabajos según un cronograma establecido.
el tiempo que demoraría en buscar un reemplazo, hacer las charlas de examen respectivo sería considerado como una ampliación de plazo. O sea, miren, más o menos los tiempos son, si hay un trabajador que presenta síntomas, el protocolo te dice que tú la aísles. Una vez que aísles, lo trasladas a la mutual para que le hagan el examen. Y ahí le van a hacer un examen que va a demorar 48 horas en dar respuesta. En todo ese tiempo, él y su cuadrilla quedan en cuarentena. ¿Ya? Es decir, no solamente se retira él, sino para todo ese grupo que trabaja, digamos, en la cuadrilla donde él trabaja, y todos ellos pasan a cuarentena hasta que se tenga el resultado. Una vez teniendo el resultado, si es negativo, vuelve la cuadrilla y siguen trabajando. ¿Ya? Y si, digamos, es positivo, toda la cuadrilla, digamos, entra a cuarentena y se hace exámenes a toda la cuadrilla. Lógicamente, este trabajador que presentó síntomas, se le hace si él va a trabajar, pero si él presenta síntomas o tiene algún familiar contagiado o de vínculo cercano, no se le permite el ingreso y por precaución se le hace también el aislamiento a la cuadrilla. ¿Ya? Nosotros no hemos tenido ningún caso como para poder presentar ahí un aumento en inversión, pero lo correcto sería de que si tú tienes que recontratar a esta nueva cuadrilla, eso tiene un proceso y eso también va a aumentar, digamos, en la ruta crítica de tu proyecto, si está dentro de esa ruta crítica. Entonces ahí habría que hacerse un análisis para ver qué partida es. Si es una partida crítica, lógicamente eso sí va a afectar, ¿ya? Y yo creo que sí habrían las condiciones como para poder plantearlo de esa manera, ¿sí? Fiorella Reto pregunta, ¿cuántos meses adicionales se va a requerir la obra para finalizarse debido a la reducción de productividad? Como les comento, nosotros hacemos edificios en altura de 20 pisos, ¿ya? Y nosotros estamos con un proyecto ya terminado, 12, o sea, en la parte de entregas, y otro proyecto, digamos, que estaba empezando terminaciones. Y a la fecha, o sea, desde el inicio de la pandemia a hoy, que son 3 meses, digamos que desde el inicio de toda esta pandemia aquí, nosotros hemos obtenido 2 meses de ampliación de plazo, ¿ya? Como le digo, a pesar que no hemos parado, o sea, creo que en el caso de Perú aún es más crítico porque hay un plazo de por sí por el paro de actividades y hay un plazo por el recálculo, digamos, de que las actividades van a terminar en un mayor plazo, que significa menores rendimientos y también mayor costos indirectos, o sea, de personal indirecto, ¿ya? Así que, bueno, nosotros, como le comento a Fiorella, hemos tenido hasta ahora 2 meses adicionales, es decir, la obra que empezaron en octubre finalizaba, está finalizando ahora en diciembre. Bruno César U. Mendoza pregunta, ¿cuáles son las consideraciones previas al reinicio de obra respecto a las pruebas rápidas o moleculares? Días de cuarentena, por ejemplo, en una muestra se tomará una prueba seriológica antes del ingreso, luego pasa una cuarentena de 14 días, después a los 7 días y finalmente el término de cuarentena para todos y cada uno de los trabajadores. Como les comento, aquí no es necesario la prueba para los trabajadores. Nosotros trabajamos en un proyecto que está en el centro, ¿ya? O sea, no es que estamos aislados, no estamos en una zona alejada, no hemos parado, como les comento, o sea, de por sí se piensa que todos son factibles de poder contagiarse y no estamos aislados como para poder tomarle una prueba a todos los que ingresen. Y así la tuviésemos, sería muy difícil después de haberle probado o haber hecho las pruebas a todos, poder hacer, digamos, o estimar, digamos, que eso va a ser una buena medida. Nosotros en un inicio compramos pruebas rápidas, ¿ya? Pero después desestimamos un poco su uso porque se necesitaba un personal calificado para poder hacerla, ¿ya? Y además que eso no nos aseguraba la continuidad del trabajo, por más que si alguien presenta síntomas, digamos, y no existir un protocolo de cómo nosotros teníamos que reaccionar ante un asintomático, prácticamente, si hubiese habido un asintomático, hubiésemos en ese momento pensado que todos podrían estar contagiados. Así que por eso se desestimó. Y después se ha realizado ya un protocolo que, como les comento, es, ante un posible caso, es aislar la cuadrilla, recorrer la zona, hacer la investigación y continuar un poco con las labores, ¿no? Antes teníamos la idea de que si había algún contagiado, la obra se cerraría, pero ahora existe un protocolo. Así que en ese sentido, digamos, y para responder claramente a tu pregunta, yo primero diría que tienes una prueba molecular, ¿sí? No una prueba rápida, pero se aísla a él y a toda su cuadrilla, ¿ya? Y digamos, al existir distanciamiento social, es posible que solamente esa cuadrilla se aísle y ver si, digamos, esperar el resultado, si el resultado es positivo,
hacer la prueba con los demás miembros de la cuadrilla, y también sanitizar o desinfectar toda la zona de trabajo donde, digamos, han estado ellos, ¿ya? Robert Nieto pregunta, ¿qué tipo de prueba rápida o molecular se debe efectuar a los trabajadores? ¿Se aplica en todos los niveles de riesgo? Sí, por ejemplo, en el caso de un trabajador que también presentó síntomas de la oficina técnica, a él también se le solicitó que no vaya a la obra, y él también tuvo que estar, digamos, 2 días trabajando desde su casa hasta que se hizo la prueba. Se hizo la prueba, que fue la prueba molecular, se le entregaron creo a las 24 horas, fue en ese caso, y él al tercer día ya pudo ir. O sea, tenía un resfriado, pero no era COVID, ¿ya? Fernando Echevarría pregunta, ¿hay alguna estimación del efecto que tendrán todas estas medidas sobre la productividad de las obras, impacto en el plazo de ejecución? Sí, como les comento, para mí es sencillo. O sea, está dividido. Si se reinician las actividades, hay que presentar primero por el plazo, digamos, del decreto supremo, ¿ya? En el caso de Perú. Esto es algo obvio. Y eso tiene que hacerse, digamos, un poco revisando el contrato y las condiciones, pero al haber un decreto supremo que tiene, digamos, el nivel de ley, esto, digamos, fácilmente se puede sustentar. A pesar que, digamos, sé que hay algunas resoluciones que indican que no, esto, digamos, de por sí es eso, o sea, son causas de fuerza, digamos, mayor, ¿ya? Y eso claramente, pero después, por la reducción del espacio y la nueva medida de confinamiento, o sea, las medidas, perdón, de separación de personas, uno tiene que estimar el nuevo plazo de término, y en base a ese nuevo plazo, establecer un poco los costos adicionales a los cambios de rendimiento que van asociados con la productividad de los trabajadores, o sea, de nuevo replanteo de cuadrillas, y con ese nuevo plazo también los costos indirectos asociados, digamos, al personal de obra indirecta, a los ingenieros, a los supervisores, ¿no? Y en base a esa estructura, un poco plantear los adicionales, digamos, en ese sentido. ¿Ok? Y la última me dicen, ingeniero, buenas noches, Tesi Montejo, sabemos que la construcción de Perú ha decaído. ¿Qué estrategia usted nos puede recomendar para la implementación de empresas en la etapa de construcción civil para la etapa de COVID? Bueno, un poco lo que yo les comentaba es que finalmente al inicio para nosotros ha sido muy, muy fuerte el impacto que nosotros le hemos dado a los trabajadores en 3 sentidos. Primero, o sea, que pierdan el miedo, o sea, que quieran ir a trabajar, porque finalmente muchos de ellos tenían miedo de que podían contagiarse, y ahora que ya se tiene un poco más de información sobre cómo se transmite, es darle todas las medidas preventivas, o sea, no escatimar recursos en ese sentido. Finalmente saber que son personas que también quieren igual ir a ganarse el tiempo, y si la empresa invierte, digamos, en eso y no escatima en estos recursos, yo creo que es el primer punto de darle el tema de la seguridad, ¿ya? El otro tema, digamos, es que finalmente, o sea, una vez que se pierde el miedo, concientizar a la gente que tiene que dirigirse del trabajo a la obra, o de su casa al proyecto, a la obra, y tratar de no hacer actividades después de terminada, digamos, la obra, o sea, no dirigirse hacia otro lugar, con el fin de evitar, digamos, tener alguna posibilidad de contagio. Y ese es un tema de concientización diaria y muy fuerte que se tiene, digamos, que se tiene que hacer. Y el tercer punto es que si en todo caso ocurriese que algún familiar, algún cercano, poder avisar, ¿ya? Poder avisar, porque finalmente el impacto cuando no se tiene esta trazabilidad y este seguimiento es mucho mayor, digamos, en los proyectos. Yo diría que eso, ¿no? O sea, el primero, o sea, es que pierdan el miedo. El segundo, concientizarlos para que, digamos, solamente se puedan dirigir de su casa digamos, a la obra. Y en 3 puntos, si es que si existiese algún caso, algún contagiado, tener, digamos, la facultad de poder avisarlo con tiempo y no callarlo, sino para poder tomar medidas. En otro caso, como les comento, hemos tenido 2 casos que han ocurrido esto. Un trabajador que su mamá fue diagnosticada de COVID, y este trabajador digamos, se le aisló, se le hizo la prueba, salió negativo, y su mamá, digamos, ha fallecido hace 2 días, también nos dieron esa noticia. Y su mamá, digamos, vivía con él, vivía aisladamente, bueno, pero él no ha tenido digamos, no ha sido expuesto, digamos, o no ha presentado un resultado, digamos, positivo en el examen. Digamos, bastante raro, sí, pero bueno, así se ha dado. Y el otro caso, como les comentaba, de este contratista que igual también nos avisó que tenía la esposa, o sea, su ex esposa, había sido contagiada, y él tiene una hija en común, y él también avisó de que su esposa tenía, digamos, o había sido diagnosticado, digamos,
digamos, con el virus, pero también igual finalmente fue su resultado negativo. Pero ellos dos no fueron a la obra, avisaron previamente, inmediatamente cuando ocurrió, digamos, esto. Hicieron, digamos, una cuarentena, y ya con las pruebas recién, con la prueba negativa recién, digamos, se le dio el acceso y, digamos, al ingreso. Eso es un poco, como le digo, en tema de protocolos ante un sospechoso, ante alguna persona que pudiese, digamos, presentar, digamos, estos síntomas. Miren, yo les he dejado al final mi correo. Yo sé que pueden haber muchas preguntas. Ustedes con libertad pueden inscribirme. Yo siempre respondo los correos, a veces me demoro, pero siempre respondo. Así que si tuviese alguna pregunta o quisiesen que les comparta alguna información de la experiencia, digamos, que les he presentado, yo les puedo un poco hacer llegar, digamos, la información que ustedes requieran, o la diapositiva, o lo que ustedes gusten, ¿ya? La idea, digamos, de la charla es un poco mostrarle un poco esta experiencia. Como le digo, no necesariamente están todas las respuestas, pero sí puede servir digamos, como un inicio para tratar de hacer las cosas, digamos, de la mejor manera, y no tener, digamos, paras en los proyectos, producto de que se han implementado mal esta medida. Y si las implementamos, un poco también entender que hay que, digamos, saber que, digamos, esto va a significar, digamos, un impacto, digamos, finalmente en nuestro proyecto, ¿ya? Bueno, eso es un poco lo que les puedo comentar. Les agradezco su tiempo, me despido, y nuevamente les dejo que ante cualquier pregunta o comentario puedan escribirme, digamos, al correo, y yo gustosamente pueda responder alguna pregunta adicional o compartir alguna información. Muchas gracias y, bueno, buenas noches.